Porque Radio Exitosa piensa en tu salud. Médicos en Acción presenta Santos Consejos, con entrevistas a especialistas que tocarán los temas con mayor importancia de tu vida, con llamadas a nuestras líneas para recibir tus preguntas en Santos Consejos. Somos más que una solución, somos Santos Consejos. Queda con ustedes Jacqueline Santos. Hoy lunes, hablemos de... Exitosa 95.1. Exitosa, la radio del Perú. Exitosa. Buenas tardes, amigos y amigas de nuestra ciudad de Huancayo. Hoy lunes, iniciando una bonita semana con todas las energías positivas y también siempre mentalizando que nos va no solamente a ir muy bien en el día, sino que también proyectemos esa misma mentalidad a nuestras actividades y a todo lo que tengamos que hacer esta semana. Bien, hoy lunes 16 de enero en Radio Exitosa en la frecuencia 95.1 FM desde la ciudad incontrastable para las demás provincias, aquí en su programa Santos Consejos con su amiga Jacqueline Santos, conversaremos con el decano de la escuela profesional, de la carrera profesional de psicología. Me refiero al magíster Dante Estrella, quien nos va a acompañar esta tarde hablando de un tema muy interesante y también muy sensible, que en realidad aqueja no solamente a mujeres. Muchas veces relacionamos la depresión, este estado de ánimo que puede afectarnos, ¿no? ¿Cuánto de nosotros en algún momento no nos hemos llegado a sentir tristes, melancólicos? De alguna manera también utilizamos este término de infeliz, nos sentimos abatidos o derrumbados, ¿no? Pero esto se puede dar en la mayoría de nosotros, pero considerando en tiempos de periodos cortos. ¿Qué pasa cuando este periodo corto, que puede ser pues un día, 2 días, ¿no?, pasa a semanas, 2 semanas, 1 mes, 2 meses y es más? De repente algunos de nosotros nos hemos sentido que podemos caer de un momento a otro, ¿no? Como decimos, tenemos nuestras bajas y nuestras altas en nuestra vida. ¿Es normal esto? Solamente puede estar relacionado a las mujeres, que en realidad a veces en los términos dicen, sí, pues mujer, ¿no? Tú estás seguramente deprimida. O también tiene relación con los niños y también con los varones. Bien, para que nos puedan sacar de esto y muchas dudas más y saber hasta dónde puede llegar a afectar la depresión, que no solamente es un estado de ánimo, sino que puede tener otro tipo de consecuencias, me acompaña el magíster Dante Estrella, que esta tarde, bueno, actualmente él también es pues docente catedrático en las principales universidades, por ejemplo en Continental, y hoy también, bueno, tiene una responsabilidad muy importante como el ser decano de la carrera profesional de psicología de la región Junín. Así es que desde la experiencia, desde el campo, hoy sabremos un poco más de cómo debemos afrontar un tema tan importante como es la depresión. Dante, gracias por acompañarnos y estar aquí en Radio Exitosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lisset. Jackie. Jackie, la emoción, vas a disculpar un poco, ¿no? Estuve en un evento en la mañana, en antes no me acaba de culminar la inauguración, ¿no?, de un módulo de TBC que fue donado por el gobierno británico, en el cual el embajador británico vino acá a Huancayo, a Pilcomayo, a inaugurarlo, ¿no? Estuvieron con la presidenta del Congreso, el gobernador regional, estuvimos presentes ahí también, ¿no?, representando ¿no?, lo que es el Colegio de Psicólogos, a los colegios profesionales, ¿no?, que engloban en este aspecto y que intervienen mucho en este ámbito, ¿no?, que como lo decía, ¿no?, se ha ido incrementando la población que va sufriendo de TBC, ¿no? Y en ese aspecto ese módulo móvil que se va a ir trabajando, se va a ir elaborando, ¿no? Tanto para nuestra región
¿no? Esencialmente para ir viendo este aspecto, ¿no? Que se pueda ir disminuyendo este incremento del TBC. Claro, es importante que diferentes organizaciones, y en este caso el gobierno británico, puedan sumar para disminuir estos casos de TBC en nuestra región. Excelente noticia que nos das, Dante. Hablamos acerca de la depresión, ¿no? Un estado de ánimo que muchas veces todos hemos pasado por una sensación de repente en algún momento de melancolía, de tristeza y hasta de bajones de ánimo cuando decimos, ¿no? Pero sin embargo la depresión tiene características mucho más precisas para poder decir que no solamente es un tema de tristeza o de melancolía. Algo que respecto a eso podríamos puntualizar, Dante. No, y claro, no es tanto como dice, no son algunos rasgos que se presentan, ¿no? El hecho de sentirse triste, melancólico. También es, ¿no?, la persona que se encuentra infeliz, abatido, o en algún momento no presenta algunos rasgos de encontrarse derrumbado por algún suceso, algo que en un momento determinado no toda persona puede estar pasando, ¿no? La gran mayoría de nosotros se siente de esa manera durante algunos periodos cortos, pero ya cuando esto ya se hace más, ¿no?, ya se vuelve una depresión, ¿no? Es un trastorno de un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración, ¿no?, interfieren con la vida diaria, ¿no?, con el quehacer de nuestra vida cotidiana, nuestros haceres, nuestro trabajo, ¿no?, en todo ese aspecto, ¿no? Y no es tanto, como decías, ¿no?, en un día, sino ya se vuelve en semanas o meses, ¿no?, en el cual nosotros no podemos superar esto. Y como también, ¿no?, lo presentamos, ¿no?, se va presentando en niños, ¿no?, en adolescentes, adultos mayores, ¿no? Se va presentando estos casos. Dante, cuando decíamos, por ejemplo, todos nosotros podemos pasar por un cambio de estado de ánimo. De un momento a otro una situación podría indicar de que uno podría, los resultados finalmente no fueron lo que esperábamos y uno se puede sentir triste, ¿no? Pero sin necesidad de que llegue a afectar mi ritmo diario de vida. ¿Cuándo empieza a afectarse? Cuando la situación de repente o algo que estoy viviendo, digamos, influye y hace un cambio drásticamente en mi estilo de vida. Si de repente yo era una persona que me levantaba muy bien con todos los ánimos posibles en la mañana, por ejemplo, pero si ya prolongo mis horas de sueño, no quiero salir de casa, me aíslo, muchas veces inclusive ante una decepción amorosa, por ejemplo, ya hay abstinencia de comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser señal también de un rasgo de depresión. En todo caso, ¿cuáles son los síntomas para decir que uno podría estar padeciendo de depresión? Esencialmente, ¿no?, por decir, los cambios emocionales bruscos que se presentan en la gran mayoría, digamos así, de las personas que sienten depresión, ¿no?, un estado de ánimo irritable o bajo en la mayoría, que se da en algunas ocasiones, dificultad para poder conciliar el sueño, o lo opuesto, ¿no?, el exceso de sueño, ¿ya? Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento de peso o pérdida de peso, también que se presenta, ¿no? Cansancio que se va dando, la falta de energía, ¿no?, en un momento determinado, el cansancio de un momento a otro, ¿no? Muchas veces nosotros por la misma rutina, no sé, en el trabajo o en los estudios, tenemos un cansancio, pero hay momentos en que se presenta un cansancio inesperado, ¿no? Y no sé por qué, ¿no? Esos son algunos de los síntomas que se presentan, ¿no? Sentimientos de, oh no, me siento inútil, no sé qué hacer, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Siempre es lo mismo, ¿por qué me culpan a mí? Odio esto, odio aquello, ¿no? Y siempre me culpan, porque yo soy el culpable, ¿no? Otro de los aspectos, ¿no?, que se presenta, la dificultad para poder concentrarse, ¿no? Movimientos lentos o rápidos, ¿no? Antes era más ágil, ahora me he vuelto más lento, o lo opuesto, ¿no? Antes era más lento, ahora me he vuelto más ágil, lo quiero hacer lo más rápido que puedo en todo lo que me voy desarrollando. Inactividad y retraimiento de las actividades usuales, ¿no?, que se van dando a conocer en todo este aspecto.
sentimientos de desesperanza y abandono, me siento solo, nadie me apoya, todos me rechazan, sentimientos que se van dando en el pensamiento de una persona, ¿no? Que se van dando a conocer, porque no siente ese afecto que antes tal vez lo sentía, ¿ya? Pensamientos repetitivos, ya no le encuentro sentido a la vida, me quiero morir, en ese, digamos así, en ese aspecto, ¿no? Pérdida de placer de actividades que suelen hacer feliz, o incluso en la actividad sexual, ¿no? Ya no le encuentra un sentido, no le encuentra una satisfacción, ¿no? En ese cuando hablamos en el caso de los adultos, ¿no? Porque habría también que señalar de estos síntomas que nos ibas indicando, Dante, de que hay algunos, digamos, síntomas más precisos para ubicarlos, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Dante, yo quisiera, por ejemplo, conocer, en nuestra región se ha venido encontrando muchos casos de suicidio, y uno de los motivos era un alto grado de depresión, ¿no? Ahí nos explicarás también cuáles, por ejemplo, los tipos de depresión que se puedan sufrir. Sin embargo, se ha encontrado y se ha reportado, por ejemplo, en el 2016, ¿no?, que ha aumentado los casos de suicidio, y lo más crudo es que estos casos han aumentado en mujeres y en niños, algo que podría llamarnos inclusive la atención. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, uno debe estar alerta a estos casos de suicidio? Porque algunos dicen, pues sí, pues es una tristeza, o ya terminó con la pareja y ya se le pasará, o a veces pensamos en los niños que simplemente de repente porque tuvo un mal rendimiento académico lo asumimos a que está triste, o porque de repente en algún momento en casa hay una pelea, algo que puede estar originando, entonces ya se le pasará, y pasamos por alto estos casos. Dante, frente a esto, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos aquí en la región ha venido implementando algo, se puede hacer abordaje, por ejemplo, de algunos casos. De repente hoy muchas de las personas que nos están escuchando pudieran también acceder, por ejemplo, si es que el Colegio de Psicólogos también está llevando algún tipo de campaña para estos casos, ¿no? Claro, uno de los aspectos, ¿no?, esencialmente a nivel del Colegio de Psicólogos, el Consejo Directivo Regional 2, el año pasado se vino a desarrollar, ¿no?, con profesionales destacados aquí, talleres, de los cuales, ¿no?, está especificado tanto para psicólogos y otro tipo de personas para que puedan desarrollar y hacerle frente, ¿no?, a este tipo de, digamos, ¿no?, de sucesos que se van presentando en el niño o en los adultos, ¿ya? Y se ha ido trabajando en todo ese aspecto, ¿no? Se ha ido fortaleciendo muchas cosas más para que uno pueda entender, comprender, ¿no?, tanto los internos que van a salir, ya no van a ser psicólogos, los psicólogos, con algunos aspectos relacionados, ¿no?, con lo que la actividad, ¿no?, de lo que es psicoterapia, ¿no?, se va desarrollando, se va actualizando mucho más, y en ese contexto, ¿no?, como nosotros como profesionales podemos actualizarnos y podemos ayudar con mucha más técnica, más paciencia, ¿no?, igual con la psicoterapia, ayudar a todos en estos, digamos así, ¿no?, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, ¿no?, en poder trabajar lo que es la depresión, ¿no?, y evitar lo que tú expresabas y manifestabas, ¿no?, el incremento del suicidio, que no están también tanto en nuestra región, sino a nivel de nuestro país y a nivel mundial. ¿Por qué, no? Gran parte de nosotros no le tomamos mucha importancia a ello, ¿no? Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es el aspecto familiar, ¿no? Decir y entender, ¿no?, que como todos nosotros, ¿no?, uno de los aspectos que se va desarrollando en todo este contexto es, ¿no?, que nosotros siempre como personas tenemos y debemos trabajar en el ámbito familiar. Como padres tenemos que ir fortaleciendo ello. Todos como seres humanos cometemos errores y lo vamos a seguir cometiendo, ¿sí? Igual nosotros cuando éramos niños hemos cometido errores. Nuestros padres tal vez, ¿no?, cómo nos educaron, cómo nos guiaron, y desde esa perspectiva, ¿no?, ir cambiando. Algunos tienen esa idea, ¿no?, y hasta ahora lo
lo escucho en algunas personas, ¿no? Así me educaron mis padres y así te educo a ti. Si yo he recibido un ejemplo, ¿no? He recibido maltrato físico, maltrato psicológico, ¿así también voy a educar a mi hijo? ¿Ah? ¿No somos acaso seres humanos que podemos cambiar esa conducta, podemos renovar ello y cambiar todo ese proceso? ¿Ah? Poder fortalecer a nuestros hijos con ese afecto, con ese amor. A veces algunos manifiestan, ¿no? Con el golpe el niño o el joven va a entender. Pero no, la cosa es entenderlos, comprenderlos. Todos somos seres humanos y vamos a cometer errores y lo vamos a ir cometiendo. Si nosotros, imaginemos, ¿no? Como padres cometemos errores, ¿cómo se sienten nuestros hijos? Si nosotros a veces a nuestros hijos por una mala nota, como lo expresaban, ¿no? La gran mayoría de chicos, de niños, ¿no? Presentan o se expresan de esa manera, ¿ya? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo se van expresando? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Cómo muestran esas emociones? Y al no sentir el afecto, el cariño del papá, de la mamá, ¿a quién buscan? ¿Qué salidas buscan? ¿Ah? Por eso lo que vemos, ¿no? En nuestra actualidad, el abandono de la casa. Si no encuentro a nadie, busco amigos en la calle. Si no encuentro ni amigos en la calle, como diría, no encuentro sentido a mi vida, ¿qué hago aquí? Yo pensé que mi papá o mi mamá o mi familia era mi soporte. Igual, ¿no? Tal vez en la institución educativa, en el colegio. Pero, ¿qué hacemos nosotros frente a esos niños y esos jóvenes? Tenemos que ir trabajando y fortaleciendo en todo ese contexto. Esencialmente, ¿no? Con lo que es el aspecto emocional. Tenemos que brindar afecto, cariño. Y hacer, ¿no? Que ese niño, que ese adolescente pueda ir trabajando. Porque todos estamos en un proceso constante de cambios y podemos cambiar. Y más todavía, ¿no? Cuando nosotros fortalecemos esto, fortalecemos el afecto. Si nosotros vamos fortaleciendo, ¿qué va a ser más adelante de ese niño, de ese joven? ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Qué va a suceder? ¿No? Eso es muy importante, Dante. Si fortalecemos el lado emocional, afectivo de nuestros niños, lo más seguro, y estamos convencidos de que vamos a tener un adulto o una mujer finalmente que va a poder manejar también ese lado emocional, ¿no? Si hay vacíos que vamos dejando en los niños, ahí tenemos los casos, pues los casos de suicidios, tenemos los casos donde muchas veces también se cometen los homicidios, pero es un ser humano que finalmente no está teniendo completo ese lado afectivo y emocional. Y es muy cierto cuando dices el rol de los papás es muy importante acá para fortalecer ese lado. Bien, Dante, nos vamos a ir un corte comercial, siendo prácticamente ya 4:27 de la tarde, pero sin embargo también tenemos que cumplir siempre con todas las personas que también son auspiciadores de la radio y del programa. En la segunda parte, hoy estamos conversando con el decano de psicólogos, el magíster también, Dante Estrella, acerca del tema muy importante como es la depresión. Hoy aprenderemos qué puede estar llegando a causar la depresión, ¿no? Son situaciones, decíamos, que nos toca vivir, pero finalmente una situación podría ser tan fuerte que puede causar una depresión y que finalmente podría trasladarse en un posible suicidio. Estaremos de regreso en breves momentos para hablar acerca de la depresión. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Exitosa en la frecuencia 95.1 FM y también, vamos a recordar los números para que puedan llamarnos y participar y puedan hacer sus consultas. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar pasando una situación y no estamos tomando las debidas precauciones, como por ejemplo visitar un psicólogo? Muchas veces esperamos todavía que la situación sea más crítica, ¿no? O tener simplemente dificultades con nuestros hijos y recién pretendemos ir a un psicólogo, cuando el psicólogo es aquel profesional que te puede ayudar en todo lo que corresponde a la conducta, no solamente a la conducta del ser humano, sino también justamente en estas situaciones donde se necesita mucho apoyo, soporte emocional y afectivo. Así es que nuestras líneas están abiertas, pueden llamarnos al 364506, al celular 964-640213, al RPM numeral 3 veces 02533. Y también recordando que estamos
estamos promoviendo este taller de atención y concentración que lo brinda también la especialista Malú Sosa Canchari. Estamos obsequiando medias becas a aquellos niños para que puedan también fortalecer y no tener dificultades en el año académico. Así es que las llamadas también se llevan inmediatamente les estamos dando esta media beca para que puedan participar de este taller de atención y concentración. Dante, hablar de la depresión es hablar de un trastorno del estado de ánimo, donde ya necesariamente afecta nuestros hábitos diarios. Podría estar relacionado no solamente a la forma del sueño, que puede haber ausencia o intensidad, por ejemplo, de tener demasiado sueño. También estar relacionado a la alimentación, donde también puede haber un incremento del consumo de alimentos o también disminución o ausencia de los alimentos, ¿no? Es ahí donde vemos, por ejemplo, que algunas personas pues suben de peso cuando uno está padeciendo de depresión o llegan a bajar increíblemente de peso. Así también podemos ver que estas personas pueden llegar a tener pensamientos suicidas y estaría relacionado también cuando pues finalmente terminando pues con su vida. Dante, ¿qué puede llegar a motivar, qué causa una depresión en una persona? Para ver, ¿no? Esencialmente no existe alguna causa específica, ¿no?, para que una persona pueda tener una depresión. Hay muchos factores que pueden influir en ello, ¿no? Algunas de las personas pueden tener una mayor probabilidad en tener una depresión, otras no. Hay distintas razones que son, ¿no?, referentes a todos ellos. En algunos de los casos, ¿no?, algunos estudios que se van realizando, ¿no?, que se va teniendo, se va presentando, ¿no?, sobre lo que es la herencia, ¿no? Existe un mayor riesgo de padecer una depresión clínica cuando hay un historial familiar, ¿no?, de alguna enfermedad, lo que indica que puede haber heredado tal vez o por alguna predisposición, ¿no?, biológica que puede presentarse en ese contexto. Otro, ¿no?, algunos factores bioquímicos, ¿no? Se ha demostrado que la bioquímica del cerebro juega un papel significativo en los trastornos depresivos, ¿no? Y esto también se va dando a conocer en muchos patrones del sueño que se van afectando, ¿no?, en el aspecto de la bioquímica del organismo. En otros aspectos, ¿no?, algunas causas, situaciones estresantes, muerte de un familiar, ¿no?, pérdida de un amigo, de un hermano, papá, mamá, pérdida de la pareja, ¿no?, dificultades financieras que se pueden presentar u ocasionar, ¿no?, y así algunos síntomas que se pueden ir presentando, ¿no? Esencialmente en ese contexto también enfoca, ¿no?, lo que es la personalidad. Las personas son esquemas mentales, ¿no?, que se pueden ir presentando. Algunos tenemos una alta autoestima, algunos una media, otros una baja autoestima, ¿no? Eso esencialmente en nuestra personalidad, ¿no?, que somos propensos a padecer, ¿no?, una depresión, ¿no?, por algunas sensaciones o falta de control, atributos que pueden hacer resaltar el efecto, ¿no?, de situaciones del estrés o interferir con la capacidad de enfrentarlas o reponerse de sí mismo, ¿no? Nosotros cuando tenemos una alta autoestima, ¿no?, podemos poder de una u otra manera, ¿no?, frente a un problema, poder reponernos nosotros. Un momento nos ponemos tristes, pero de ahí le encontramos, ¿no?, una salida. ¿Cómo puedo darle solución a este problema? Y desde ese aspecto, ¿no?, si somos padres, nosotros vemos, observamos, ¿no?, cómo nuestros hijos tal vez están interactuando en ese aspecto. Igual, ¿no?, nuestros hijos, nosotros cuando éramos pequeños observábamos a nuestros padres, cómo era su comportamiento, su conducta, ¿no? Y esencialmente, ¿no?, nosotros como padres somos ejes y personas que nos van observando, las personas que coexisten con nosotros, que conviven con nosotros, ¿no? Y esencialmente nuestros hijos, ¿no?, nos van observando. No hacer, ¿no?, de un problema otro problema, sino enseñarle a nuestros hijos que de un problema hay una solución. Una o varias soluciones en realidad, ¿no? A veces nos ahogamos, como dices, Dante, ante una problemática que se nos presenta.
Y eso van aprendiendo también nuestros hijos, ¿no? Muchas veces creemos que frente a una circunstancia ya no hay otras alternativas. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, por ejemplo, este tipo de pensamiento, el pensamiento divergente, o ayudarles a trabajar, por ejemplo, resolución de problemas. Y no pasa por resolver matemáticas, sino por encontrarle alternativas a los problemas de la vida diaria, ¿no? Claro, esencialmente en eso, ¿no? Y empezar también, ¿no? Empezar en los niños, que eso lo entiendan y lo aprendan, ¿no? Desde un inicio. Pero si nosotros como padres no nos enfocamos en eso, ¿qué aspiramos a futuro de esos futuros, como dicen, ¿no? Futuros niños, futuros adolescentes? Y esencialmente, ¿no? ¿Qué aspiramos de los futuros políticos que van a gobernar nuestro país? Frente a un problema que van a hacer, no le encuentro salida, ¿no? Como decían, ya entonces busco el suicidio, ¿no? Y después de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con esa persona que se ha suicidado? Si tiene una familia, ¿qué pasa con esos hijos, con esa esposa? ¿Qué sucede? Desde esa perspectiva también tenemos que ponernos a analizar y pensar, esencialmente, ¿no? Frente a esos problemas que se presentan, ¿cuántas soluciones le damos? ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Hacerle frente con ese pensamiento positivo, ¿no? De poder lograr la meta que nos estamos trazando, dando siempre, ¿no? Lo mejor de nosotros y para los demás. Sí, eso es muy importante, Dante. Entonces, cuando uno encuentra una problemática o se le presenta circunstancias que ponen a prueba tu habilidad para resolver esa situación, entonces es tratar de encontrar alternativas. Y eso es lo mismo que tenemos que trasladar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que finalmente también van a saber afrontar diferentes dificultades. Dante, una persona que puede estar pasando por un momento difícil y tiene pues un bajón de ánimo, como decimos, y ahora que está de moda la automedicación, por ejemplo, estos antidepresivos, ¿sería recomendable, por ejemplo, utilizarlos? ¿Qué hacer cuál es la forma de abordar el caso de una depresión? O alguien que pueda estar pasando una situación melancólica, pero finalmente decide, por ejemplo, ingerir estos antidepresivos, porque ahora es tan sencillo irse a comprarse un antidepresivo que no te genera dificultad, por ejemplo, para adquirirlo. Claro, esencialmente, como tú lo expresas, ¿no? Uno, ¿no? De los aspectos tiene que pasar por una terapia, ¿no? Y a la vez con el psiquiatra, ¿no? Una medicación adecuada, porque no es tan solo ir a una farmacia a comprar un medicamento, ¿no? Y ya me va a pasar con esto, ¿no? Con este medicamento. Se sabe, ¿no? Y en nuestro país se da a conocer todo ello, ¿no? Que una medicación que es fuerte tiene que estar medicada y se tiene que vender bajo una receta médica. No se puede dar así por así. ¿Por qué? Nosotros no nos podemos autodiagnosticar. Si nos autodiagnosticamos, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros a largo plazo? En un momento determinado, ese medicamento hace resistencia a nuestro cuerpo. Y cuando realmente no necesitamos, ¿qué tipo de medicamento voy a tener que tener cuando ya mi cuerpo hace resistencia a ese medicamento? Que, como diríamos, ¿no? Yo mismo me he recetado, o voy a la farmacia, un técnico que está ahí me vende el medicamento, porque gran parte, ¿no? En las farmacias, las personas que está, es como dice, ¿no? El técnico en farmacia, el que está atendiendo, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado. Todo medicamento, ¿no? Tiene que ser diagnosticado por un médico, un especialista en el cual se pueda trabajar en ese contexto, en ese aspecto, ¿no? Preveyendo esencialmente nuestra salud y la salud de los demás. Dante, ¿cuáles podrían ser los riesgos que, si un niño pudiera estar padeciendo de depresión? No es lo mismo que de repente un adulto, ¿no? Entonces claro. Uno para poder identificar. Muchas veces pensamos que nuestros niños, por ejemplo, están en un momento triste y ya se le va a pasar. O también la agresividad, por ejemplo, es una forma de manifestación de la depresión en el caso de los niños. ¿Cómo podríamos detectar que nuestros hijos podrían estar padeciendo de depresión y cómo actuar frente a ello? Mayormente, ¿no? Los cambios, como dice, ¿no? En un niño, ¿no? Los cambios bruscos emocionales que se van presentando, ¿no? De un momento, digamos así, de un momento a otro. En eso tenemos que, como diríamos, ¿no? Tener cuidado con ello. Ya la irritabilidad en un momento determinado, ¿no? Que se va presentando digamos así, ¿no? En el niño.
se siente infeliz, se siente, como dice, abatido, melancólico, tal vez no sabe qué hacer, ¿no? No encuentra ayuda, porque el niño no puede expresarlo y puede manifestarlo de esta manera, ¿no? En el cual nosotros, digamos así, ¿no? Como niños, ¿cómo nos sentimos o cómo nos hemos sentido cuando éramos pequeños? Tal vez cuando papá o mamá, sin razón alguna, nos llamaba la atención. ¿Y qué sucedía con nosotros, no? ¿Qué hacíamos dentro del hogar? Tal vez, ¿no? Las actividades o responsabilidades que lo asumía, lo dejaba de lado. Lo dejo de lado, no me interesa, no me importa. Otro de los aspectos, ¿no? En nuestra actualidad, ¿no? La gran incidencia de separación de los padres, que va incrementándose, ¿por qué, no? Va englobando esto, que muchas parejas no se van, como le diríamos, no se van entendiendo, no se van comprendiendo desde esa perspectiva, ¿no? Los niños esencialmente, ¿no? En su tristeza persistente, no le encuentran, como le diríamos, ¿no? Un sentido a la vida, porque no hay nadie que, como le decían antes, no le pueda ayudar, orientar, ¿no? Se vuelven apáticos, con eso de la irritabilidad también, ¿no? Que se va presentando. Esto también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si esos cambios bruscos se van presentando en un niño, darnos cuenta nosotros como padres, ¿qué está sucediendo con este pequeño? Y a la vez, ¿no? Averiguar, indagar con sus amigos, amigas de la escuela, ¿no? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué se está presentando? Gran parte, ¿no? Los profesores, ¿no? Son los primeros muchas veces que se dan cuenta de estos cambios bruscos que se presentan en el niño o en la niña, ¿no? Cambios bruscos que en un momento determinado ellos mismos manifiestan, los docentes, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Si el día de ayer estaba alegre, estaba feliz, estaba contenta, bueno, ¿no? Puede pasar hoy día, pero si se va dando en varios días, ¿qué está pasando con este pequeño? ¿Qué está sucediendo? Ya no responde, ya no hace las actividades, ¿no? Las clases ya no es más activo como lo era antes. ¿Qué está sucediendo con él? Y muchas veces, ¿no? Se llama a los padres de familia para que puedan estar pendientes, pero la excusa que le presentan los padres, ¿qué sucede? Estoy ocupado, o estoy en el trabajo, o del trabajo no me dejan salir. Y cuando sucede, ¿no? Como pasó, ¿no? Hace poco, con una pequeña que y apareció en los noticieros, todo, que como dice, ¿no? Que apareció en una maleta, la violaron, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no nos damos tiempo nosotros como padres para brindar ese afecto a nuestros hijos, esa seguridad a nuestros hijos? Y así muchos casos que se van presentando, ¿no? Niños que muchas veces expresan, manifiestan, ¿no? Ya no quiero estar en casa, ya no quiero vivir en casa. Para escuchar gritar a mis padres, para escuchar ofenderse a mis padres, para escuchar a mi papá, a mi mamá que están discutiendo, están peleando. Otro de los aspectos, ¿no? Que engloben esto también, ¿no? Es el alcoholismo, que es un alto índice en nuestra región que en vez de que va disminuyendo, se va incrementando mucho más, ¿no? Eso es importante, Dante. Es cierto que, bueno, el trabajo es también necesario porque con eso se cubren muchas necesidades en el hogar, pero ello también no debería ser justificación para dejar espacios que finalmente se pueden pasar en familia, ¿no? Saber cuáles son las necesidades de tus niños, no solamente qué les puede faltar en el aspecto material, sino ese vacío emocional se puede pues fácilmente ser aprovechado por alguien que papá y mamá no están logrando cubrir en su momento y a la hora, y terminan pues en desenlaces tan lamentables como este y muchos otros casos, ¿no? Ha habido, por ejemplo, me recuerdo que hace 5 años atrás, el caso de un niño que se terminó ahorcando fuera de su casa. Entonces, son hechos lamentables y decías, muchas veces no nos damos cuenta si ayer estaba muy alegre, ¿y hoy qué pasó? Pero esto no viene pues de ayer, ¿no? Hay ya rasgos, hay síntomas que hemos pasado por alto. Y ahí es donde lamentablemente papá y mamá a veces pasan por alto estas señales. Y ahí no está la justificación pues del tema del trabajo. Dante, quiero comentarte acá, por ejemplo, a través de la página también del fanpage de Santos Consejos, también nos escriben y nos dicen, bueno, este es el caso, es una hija que nos comenta acerca de su papá, que tiene 64 años, y la han estado llevando periódicamente a su papá hace 4 años atrás, a raíz de que, bueno, el papá terminó, bueno, nos dice acá,
es viudo desde los 59 años, vive solo con sus 4 hijos, y en estos momentos, hace 4 años ha estado asistiendo ha estado yendo a psiquiatría, está medicado, ha dejado ya el trabajo porque ha tenido que jubilarse, y en estos últimos 6 meses siente que se siente más triste, ¿no? Está últimamente llorando muy frecuentemente, tiene tiene sentimientos de soledad, extraña a su esposa que ha fallecido hace 5 años y bueno, refiere de que no logra conciliar también el sueño. Claro, uno de estos aspectos, ¿no?, en el cual lo que el Señor ha pasado, ¿no?, y viene pasando, se viene suscitando con él, enfoca que, ¿no?, mayormente por el fallecimiento tal vez de la esposa en algunos años atrás, ¿en qué se dedicó más? ¿No? Uno de los aspectos era, ¿no?, el trabajo y ayudar y apoyar a mis hijos, ¿no? Pero como todo, ¿no?, tenemos que tener en cuenta, hay una edad determinada en la cual muchos de nosotros, ¿no?, llegamos a los 65 años y como la ley, la norma lo dice, ¿no?, tengo que retirarme o tienen que jubilarme. Pero nosotros nunca hemos pensado, ¿no?, de ahí para adelante, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? En este caso, dice, ¿no?, la depresión podría, digamos, ser un factor de riesgo más fácil en el adulto mayor. Claro, esencialmente, ¿no? Porque no son los, como te digo, no los únicos, hay muchos casos, ¿no? Y como podemos ver, ¿no?, personas como en este caso, ¿no?, bueno, al menos tiene hijos, ¿no?, una familia que puede hacer el soporte ahí, ¿no? Pero también hay personas que trabajan y no tienen una pareja, no tienen una familia, son solas, ¿no? Y como algunos casos he escuchado, ¿no?, y he visto también, he comentado en algunas exposiciones o en algunas clases que he dado en la universidad, ¿no?, que no se enfocan en tener una familia, sino en mi vida personal, profesional, y de ahí para adelante no me preocupo porque sé que voy a trabajar, sé que voy a desenvolverme, y eso en uno de los aspectos es bueno, pero también tenemos que tener, ¿no?, a largo plazo, ¿qué va a suceder con nosotros? Porque a los 65 años, ¿no?, ¿qué va a pasar con nosotros? Y eso se enfoca, ¿no?, en el adulto mayor, porque sé que hay profesionales, no sean médicos, enfermeros, doctrices u otros, ¿no?, que encuentran o tienen una labor establecida. Como decía, ¿no?, de una persona que conocía, ¿no?, que estaba recibiendo tratamiento, ¿no?, y cual hemos ido avanzando, hemos ido trabajando, que tenía su labor, su trabajo, se compró su casa, lo implementó, lo hizo de 3, 4 pisos, empezó a alquilar y en uno de ellos vivía ella, y después de ahí para adelante, ¿no?, era su trabajo, su casa, al ver algunas, digamos así, actividades que realizaba, pero cuando se jubiló, se retiró, no le encontraba sentido, como decía ella, ¿no?, a la vida. ¿Qué está pasando conmigo? Ya no es como antes, me acuerdo que me levantaba a tal hora e iba a mi trabajo. Y esa era mi rutina de todos los días. Me levantaba, o a veces estaba de guardia, y volvía a casa, comía, veía algunas cosas, o me ponía a estudiar, averiguar, indagar a otras cosas. Pero cuando me retiré, no le encontré sentido a esto. Y muchos de nosotros, ¿no?, a pesar que somos profesionales, no nos preparamos para ello. No le encontramos, como te decían antes, ¿no?, algo positivo para nosotros, y después de acá, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer de mí para adelante? ¿No? Y de eso tenemos que tener un cuidado bien especial y bien específico. Porque, ¿no?, al adulto mayor también, ¿no?, como hijos, poder ayudarlos, orientarlos, guiarlos, acompañarlos, que su vida no se vuelva una rutina, ¿no?, de estar en casa, solos, abandonados. Tenemos que también, que como hijos, ¿no?, familiares, ser el soporte para ellos. Muchas veces salir a pasearlos o visitarlos, acompañarlos un momento, poder ir fortaleciéndolos mucho más. Esencialmente, ¿no?, brindarles un abrazo, una alegría. Si somos como hijos, tenemos nuestros hijos con sus nietos para que pueda ir compartiendo, para que pueda ir vivenciando, y a la par, ¿no?, que a ese, digamos, hacia ese abuelo, ¿no?, los nietos
puedan ir brindando esa alegría, esa felicidad. El abuelo o la abuela, ¿no? Le puede ir enseñando muchas cosas más. Fue cómo vivió, cómo experimentó, ¿no? En su vida esencial. Y para eso también es importante, Dante, tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hace unas semanas atrás hablábamos acerca de los proyectos 2017, cómo cumplir nuestras metas 2017. Y esto es importante, que año tras año podamos ir no solamente manejando proyectos de vida o metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, saber también que va a haber una etapa en la cual finalmente vamos a ir culminando algunas actividades, pero también nos debe permitir emprender otras actividades, ¿no? Y frente a eso también podemos tener pues sintonía, por ejemplo, en la vitalidad humana, ir aprendiendo nuevas cosas, porque el ser humano está en toda esa capacidad de poder concluir e iniciar proyectos. Entonces, eso también nos va a nosotros, permitir de que podamos tener diferentes etapas en nuestra vida, ¿no? Muchas veces creemos que la etapa del adulto mayor es la etapa del otoño, es la etapa donde ya estamos concluyendo, y no es así. También puede ser una etapa de la primavera, puede ser la etapa del verano, es la etapa donde finalmente tú, ¿cómo vas a conceptuar tu vida? Entonces, como hacías referencia, Dante, de que es importante, por ejemplo, que la familia ayudemos a contribuir, si tenemos en casa al abuelo o tenemos al papá, por ejemplo, que ya puede estar en esta etapa de la edad, ¿no? Pasando los 50, los 60 años, ayudarles también a que pueden iniciar nuevos proyectos de vida. Y esto va a motivar, obviamente, a tener pues un mejor estado de ánimo, ¿no? Y con menos posibilidades de caer en depresión. Claro, ¿no? En esos aspectos siempre desde que el ser humano, como diría, no nace o está en el vientre de la madre, ¿no? Siempre desde ese aspecto es brindarle e ir fortaleciéndole, ¿no? Al niño o a la niña, ¿no? En su autoestima, a pesar de los errores que cometa, ¿no? Enseñarle uno, ¿no? Como padres, como amigos, como familia, como tíos, como abuelos, ¿no? Que todo problema tiene soluciones, y enseñarle cómo podemos solucionar esos problemas y brindarle el afecto que necesita todo ser humano, toda persona, ¿no? No ser, digamos así, ¿no? Evitativos, rencorosos, y superar todo eso, ¿no? Porque muchas veces el rencor nos lleva a aspectos negativos en cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, ¿no? Y a la vez, ¿no? Poder superar. Porque muchas veces en algunos aspectos tenemos, ¿no? Una persona se supera y ¿qué sucede conmigo? A veces, ¿no? Veo a una persona que se está superando y hay veces por envidia, ¿no? Le dejo de lado, lo insulto, lo ofendo, pero cuando deberíamos ser lo opuesto, ¿no? Una sociedad que pueda ir cambiando, renovando todo esto a las personas, a los seres humanos, ¿no? Y enseñar esencialmente, ¿no? Desde los niños que están ahora, ¿no? A los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Que podemos superar todo esto, que podemos lograr todo esto, ¿no? Hace unos años atrás, ahora que me recuerdo, ¿no? Tenía una paciente que me comentaba, ¿no? Ella con su hija compartían muchas cosas, pero en un momento determinado terminó su quinto de secundaria y se fue a estudiar a Lima. Su mamá la acompañó un tiempo, pero por motivos de trabajo tuvo que volver acá a Huancayo. ¿Qué sucedió con ella? ¿Qué pasó con ella, no? En un momento determinado, no aguantó, estaba en la universidad, se tuvo que volver, porque estaba acostumbrada, ¿no? Se acostumbró a ella a estar con mamá, a estar con alguien que sea su soporte, su ayuda. Mamá ahí tuvo la falta de apoyo, ¿no? De poder brindarle ese afecto, que ella en un momento determinado pueda apoyarle, pueda ayudarle, pueda ir fortaleciendo todo ello, ¿no? El estado emocional. Eso también nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿ya? Y eso no debemos dejarlo, como le digo, no de lado, tenemos que ir fortaleciendo todo ello. Porque si no, en un momento determinado, algún momento, cada uno de nosotros nos vamos a encontrar solos y tenemos que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar de ahí para adelante con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con nuestra vida? Ir fortaleciendo nuestros, como te digo, ¿no? Nuestros aprendizajes, nuestra felicidad, cambiar nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, ¿no? No ser de repente tan parametrados, sino aperturarnos siempre a otras actividades también.
hacer más actividades también de familia, estar pendiente de nuestros niños y obviamente también si en la familia tenemos, por ejemplo, personas que ya están en esta etapa del adulto mayor, también estar pendientes. Y algo que también podría contribuir Dante es permanentemente tenemos que estarnos renovando, viendo no solamente posibilidades de hacer diferentes actividades, sino también ayuda, por ejemplo, estar en casa moviendo, decorando de diferentes maneras. Si el mueble estaba a la derecha, ahora ponlo a la izquierda, es decir, dale un giro también a tu vida, y eso también va a ir generando, digamos, otras formas de óptica y de enfocar la vida, ¿no? Claro, eso como dice, ¿no? Con la alegría, con el entusiasmo, ¿no? A veces como le digo a mi hijo, ¿no? No lo hagas por mí, no lo hagas por tu mamá, hazlo por ti. ¿Cómo tú te vas a sentir, no? Cuando haces algo, cuando realizas una actividad, ¿cómo te sientes tú? ¿Estás dando al 100% de ti o estás dando solo una parte, no? Y en ese aspecto, ¿no? Lo que le expreso, le manifiesto, ¿no? Da lo mejor de ti, para ti y por ti. Siempre con esa alegría, con ese entusiasmo, ¿no? Y en algún momento no es tan solo expresarlo, decirle palabras tras palabras, porque a veces, como todos, ¿no? Nos cansamos que nos digan ay, siempre, ya sé qué va a decir, ya sé qué va a hablar papá o mamá, ya sé qué nos va a expresar, ¿no? Con un abrazo, con un gesto, con eso podemos mejorar muchas cosas digamos así, en la otra parte, en el ser humano. Claro que sí, Dante. Agradecerte que nos hayas podido acompañar. Es un tema bastante extenso en realidad y seguramente también hay muchas formas de seguir abordando para poder evitar caer en depresión, ¿no? Porque todo ser humano está sensible a poder padecer de depresión. Sin embargo, nosotros también podemos ser una alternativa a poder contribuir y que nuestro estado de ánimo puede estar pues en los mejores momentos, ¿no? Va a haber situaciones difíciles, es cierto, pero aprendamos a encontrarle alternativas de solución y eso también hará que nos sentamos menos angustiados, menos preocupados. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarle a un problema diferentes alternativas, ¿no? Claro, esencialmente no olvidemos eso, ¿no? Que todo problema tiene una solución o muchas soluciones y eso tenemos que enfocarlos y brindarle, ¿no? Con un entusiasmo, una alegría, ¿no? E ir cambiando, renovando nuestra rutina diaria, nuestra rutina semanal o mensual, ¿no? Poder ir viendo distintos aspectos en nuestra vida, como diríamos, ¿no? Y como se expresaba lo que tengo en cuenta, ¿no? El embajador británico en la mañana, ¿no? Es hermoso compartir todo esto porque se ven muchas cosas hermosas. Igual el gobernador regional, a la par lo que expresaba, ¿no? Nuestra región presenta muchos lugares hermosos en el cual podemos ir compartiendo, podemos ir viendo y podemos ir, como diríamos, ¿no? Desestresándonos de toda la actividad rutinaria que tenemos, ¿no? Compartir todo esto en familia y no olvides, ¿no? Que la familia es lo más bello y lo más hermoso que podamos compartir cada uno de nosotros y siempre damos lo mejor por nuestros hijos y por nosotros, brindando una sonrisa a la persona que se encuentra a nuestro lado, a pesar que, como diríamos, ¿no? Habla mal de nosotros o se expresa mal, pero siempre brindarle una sonrisa, ¿no? Con ese afecto, con esa alegría, no de una manera sarcástica, pero que podamos enseñar a los demás, ¿no? Que todo problema, ¿no? Tiene una solución y demos lo mejor de nosotros, por nosotros y para nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, gracias Dante también y agradecer siempre a la audiencia de Radio Exitosa que nos sintoniza. Bien, sin más, deseándoles una bonita tarde. Su amiga Jacqueline Santos se despide de ustedes. Bueno, hasta el día de mañana en el mismo horario. Que tengan una bonita tarde.